Desde principios del siglo XVIII, la monarquía borbónica, bajo el espíritu de la Ilustración, intenta poner orden en el territorio español. Los objetivos de este proceso de registro, estudio e inventario van desde la mejora del conocimiento del territorio hasta la mejora de la explotación de los recursos, sin olvidar el objetivo de fiscalización. En el catastro del Marqués de la Ensenada, personas de cada lugar responden a preguntas sobre las características de cada villa, ofreciendo detalles que nos permiten conocer la fauna, la flora, las explotaciones agrícolas, ganaderas o pesqueras, también las manufacturas, las explotaciones mineras o los recursos forestales, amén de las características urbanas de la villa. El catastro de Ensenada, del Marqués de la Ensenada, que se redacta a mediados del siglo XVIII, es una fuente de información masiva sobre la economía, la demografía y también sobre el medio natural de la Almería de aquella época. En lo que se refiere al medio natural, ahí encontramos referencias valiosísimas, sobre todo a la vegetación, a los bosques. Por ejemplo, en el territorio de los Vélez, en el norte de la provincia, pues nos encontramos que en un paraje pequeño, como era la dehesa de la Alfaguara, es verdad que era un sitio un poco especial porque era coto de caza de los marqueses, de los Vélez, pero era un paraje pequeño y allí el catastro nos dice que allí había 280.000 encinas grandes y pequeñas y 80.000 pinos blancos y carrascos. Los blancos son los pinos laricios, era una de las denominaciones populares. Eso es un espacio muy pequeño. En el conjunto de aquella zona, el catastro de Ensenada nos recoge, yo creo que recordar que nos recoge sobre 1 millón de árboles. El catastro de la Ensenada de Roquetas, el Vícar, Eniz y Feliz, nos habla de 500.000 de encinas en ese sector de la sierra de Gádor. En el caso de la Sierra de Filabres tenemos referencia a miles de encinas, por ejemplo en La Roya, en Sierro, a miles de pinos en Macael. Es una fuente extraordinaria y no solamente para estos bosques de la sierra, sino también está lleno de referencias a los restos de aquella maquia que existía desde la prehistoria en las zonas bajas, la maquia de acebuches, la maquia de lentiscos. En la cartografía, el geógrafo Tomás López nos ofrece detalle de los topónimos almerienses, también de las vías de comunicación principales. Sirva de ejemplo el Camino Real, ese que hoy calca el Camino Mozárabe de Santiago a su paso por Almería. El científico Simón de Rojas recorre el Reino de Granada entre los años 1804 y 1809, ofreciendo detalle de los recursos que se encuentra a su paso. Otro investigador recorrerá el Reino de Granada a finales del siglo XVIII. Se trata de Antonio José Navarro, probablemente el primer naturalista almeriense. Entre otras evidencias, la información aportada por el catastro de Ensenada dibuja en el solar que hoy ocupa la provincia de Almería una España de campesinos, una economía agraria minifundista de carácter familiar, frente a la España de jornaleros que se observa en otros espacios. Sirva de ejemplo el Valle del Guadalquivir. En 1750, el olivo cobra el protagonismo que pierde el moral y el cereal predomina, dejando en un segundo plano el policultivo morisco. Estamos ante una economía agraria familiar de subsistencia, en la que la ganadería es complemento, con una densidad inferior a la que presenta en el resto de España. Como exportaciones encontramos la barrilla y el esparto. Tendremos que esperar al último tercio del siglo XVIII para contabilizar las explotaciones del plomo de las minas de Sierra de Gádor. El pino laricio fue una de las especies que se registraban en el catastro de la Ensenada. En la actualidad podemos encontrar algunos ejemplares levantándose majestuosos entre la masa forestal de la Sierra de los Filabres, masa arbórea fruto de las reforestaciones del siglo XX. Durante los siglos XVI y XVII, por el puerto de Almería se exportaba madera de pino que iba destinada a diversos lugares donde se utilizaban construcciones notables, construcciones importantes que requerían madera, piezas de madera grandes y sobre todo de gran calidad, como por ejemplo los artesonados de las iglesias mudéjares o por ejemplo también para la maquinaria de los ingenios azucareros de la costa de Granada.
Desde la perspectiva actual, desde la perspectiva del paisaje árido, deforestado de Almería, resulta curioso que esta provincia haya exportado madera en algún momento, pero es así. Los documentos de los siglos XVI y XVII a veces nos informan sobre el origen de esa madera, de dónde procedía, incluso sobre qué especie se trataba. Por ejemplo, un documento de 1619 nos dice que la madera tiene que ser de la Sierra de Filabres, del término de Bacares, y que tiene que ser pino real. Bien, ¿qué era un pino real? Siguiendo las indicaciones de los documentos, lo que hicimos fue ir moviéndonos por la Sierra de Filabres hasta que llegamos a una zona muy alta, en el entorno de los 2000 metros, que es donde nos encontramos ahora, y aquí encontramos algunos ejemplares aislados de pino laricio, el Pinus nigra salmani. Ese es el pino real de nuestros documentos de los siglos XVI y XVII. Se trata de un árbol excepcional, con una madera de grandísima calidad. Es un árbol que puede vivir casi 1000 años y es el árbol que servía para construir un artesonado que ha sobrevivido hasta ahora, porque lo cierto es que donde más pinos reales han sobrevivido no es aquí donde vivían, sino donde los podemos ver es en las techumbres, en los artesonados de las iglesias mudéjares de toda la provincia de Almería, incluso de la Alpujarra Granadina, porque hasta allí llegaban estos árboles. Detrás de mí hay un ejemplar magnífico, uno de estos escasos supervivientes, y se puede ver que es un árbol notable que no se confunde con otro tipo de pinos. Aquí lo vemos rodeado, inmerso en una repoblación moderna del siglo XX, y se trata de un superviviente muy valioso. La toponimia almeriense nos ofrece referencias a especies arbóreas y animales que fueron importantes en siglos pasados. En las diferentes referencias que se obtienen a lo largo de la historia, la encina resulta relevante. Jesús García Latorre nos habla de su importancia. A la encina hay que decir que en algunas zonas de Almería se le da otro nombre, se le llama carrasca. Cuando hay arbórea se le puede decir encina o carrasca. A menudo la encina tiene el porte arbustivo y ahí se le llama chaparro. La encina es el árbol mediterráneo por antonomasia. En la sierra almeriense es bastante frecuente a partir de 800 metros. Aquí estamos a 800 metros, así que se encuentra en su límite inferior altitudinal. Por debajo de esta altitud ya se vuelve muy seco para la encina, y a pesar de ello la hay también incluso en el Cabo de Gata. La encina se caracteriza por tener un crecimiento lentísimo, crece muy lentamente y además alcanza una edad muy avanzada. En algún caso, en la provincia, con información histórica, se puede comprobar que alguna encina tiene más de medio milenio, más de 500 años. La encina, evidentemente, es una especie arbórea silvestre, no es un árbol frutal cultivado que se ha plantado activamente. No obstante, durante siglos los paisanos han gestionado, han manejado a la encina, a las carrascas, de forma muy intensa. Ellos le llaman a este tipo de gestión talar la carrasca, talar la encina, que no consiste en cortar el árbol por la base del tronco, sino en cortar algunas ramas de la copa. Otros árboles como el chopo y también las mimbreras, los sauces, se someten a un tratamiento parecido que se llama desmoche. Las ramas más gruesas las usaban para hacer carbón o para leña, y las más finas, con hojas, se las daban de ramón al ganado. Haciendo entrevistas a muchos paisanos aquí en los pueblos de Almería, particularmente de la Sierra de Filabres, nos han contado que en invierno, cuando nieva y está todo cubierto de nieve y no hay pasto, se talaban la encina y se le daba ese ramón a los animales, pues eso, para que comieran, pudieran y tuvieran algo, tuvieran un alimento. Cabe destacar que esa forma de gestionar los árboles talándoles ramas es antiquísima. Ya la practicaban en muchos lugares de Europa los primeros agricultores, los del Neolítico, hace 6.000 y 7.000 años. Así que se trata de un tipo de conocimiento de gestión verdaderamente tradicional. Cuando observamos el interior de la copa, podremos encontrar los muñones de las últimas ramas que cortaron los paisanos, o incluso grupos de ramas muy finas que han brotado justo en el lugar en el que se cortó una rama más gruesa. La encina, la carrasca, evidentemente es una especie arbórea silvestre, un árbol salvaje, digamos así, pero es más.
porque la edad elevada que pueden alcanzar y también el hecho de que su forma, la forma que tiene el árbol, no es la natural, sino que es el producto de la gestión tradicional que han aplicado los paisanos durante siglos, eso confiere al árbol también un carácter arqueológico.